Pasado nos quedamos acerca de las confesiones de fe. ¿Qué es una confesión de fe? Una confesión de fe es, se podría decir que es un resumen de doctrinas bíblicas para exponerlas a una iglesia y que, pues, sobre todo los ministros y teólogos, pues se mantengan en esa línea doctrinal. Todo credo o toda confesión de fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Amén. Como las bases. Como las bases. Hay dentro de las confesiones de fe, vámonos un poquito más atrás, hermano David, creo que más para amarrar el hilo. Sí, en las confesiones de fe, en los credos y las confesiones de fe, hay algunas que son muy, muy gruesas. Por ejemplo, digamos así que son, estoy tratando de simular las barritas que tenemos acá. Esta es la Biblia. Y estos son los credos, ¿verdad? Los credos y confesiones de fe. Hay confesiones de fe que son muy rígidas, que generalmente abarcan hasta las doctrinas terciarias, ¿verdad? De tercer orden. Disculpe mi letra, pero es que mi mamá no me mandó el kinder. Se queda. No, sí me mandó, me mandó ya casi al último. Hay otras que son muy, muy ligeras, es decir, no son tan rígidas, son muy, muy delgadas. La Biblia. Y generalmente solamente abarcan doctrinas de primer orden. Hay otras que son un poquito más medianas, o sea, no son ni tan gruesas, pero tampoco son tan ligeras, y que abarcan doctrinas de segundo orden. Por ejemplo, ¿cuál sería una confesión de fe de primer orden? Pues bueno, sería, por ejemplo, el credo niceno. No tengo otro azul aquí, ¿verdad? Creo que sí. ¿Qué es el credo niceno? Se podría decir que ese es el primer concilio ecuménico que tuvo la iglesia cristiana en el año 300 y algo, no recuerdo la fecha exacta, pero es donde la iglesia estableció la doctrina de la Trinidad. Niceno. ¿Verdad? Niceno. Se llama Niceno, es la ciudad de Nicea, creo que se llama, ¿no? Igual, Niza. Y aquí, es de Nicea, creo que es una ciudad griega. Aquí se estableció la Trinidad, se estableció también el bautismo, y se estableció la salvación por fe, ¿verdad? Que realmente eso pues ya viene en la Biblia y es algo que lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Una confesión de segundo orden, por así decirlo, podría ser la confesión de Westminster, que es una confesión de fe calvinista. O por ejemplo la Convención Bautista, también es otra confesión de fe de segundo orden, porque abarca doctrinas secundarias. ¿Qué es una doctrina secundaria? Pues lo que hemos visto del calvinismo, el arminianismo, está también el continuismo o cesacionismo. Y ya una confesión de fe de tercer orden, también, aunque como corrientes secundarias, ¿verdad? En pocas palabras, hermanos, quien cree en esto, de doctrinas de primer orden, de primer grado, es salvo, es un cristiano. Ya después vienen doctrinas secundarias, sí, donde ya se agregan o se llegan a otras conclusiones, como lo es el calvinismo, como lo es el arminianismo, como lo es el continuismo de los dones del Espíritu Santo o el cesacionismo. Ya por último, hay, por ejemplo, credos y confesiones de fe de tercer orden, que por ejemplo, asambleas de Dios. Ya se me borró aquí vamos a usar mejor otro. Por ejemplo, asambleas de Dios
tiene su confesión de fe, sus 16 puntos doctrinales, ya es una confesión de fe que abarca un tercer orden, porque ya ahí suele ser dispensacionalista, que también la contraposición del dispensacionalismo es la teología del pacto. ¿Y a qué me refiero con el dispensacionalismo? Bueno, que por ejemplo en Asambleas de Dios normalmente creen que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. La teología del pacto señala que es después de la gran tribulación. La teología del pacto normalmente, usualmente es amilenial. El dispensacionalismo es amilenial. Entonces ya estas doctrinas son de tercer orden que abordan más temas escatológicos. Es decir, el tiempo futuro, los acontecimientos finales. Sí, más o menos me voy siguiendo. Entonces, toda iglesia, toda denominación o toda organización siempre va a tener una confesión de fe. Las confesiones de fe sirven precisamente para prevenir que la iglesia se salga de la doctrina bíblica. No sé si me voy explicando. Y ya una doctrina que ha sido estudiada y que ha sido examinada a la luz de la palabra de Dios, entonces se establecen esas confesiones de fe. Por ejemplo, en el credo niceno se establece a Jesucristo como el Hijo de Dios, refutando a un teólogo llamado Arrio, que él decía que no, Jesús no era divino, que Jesús no era Dios. Entonces reacciona la iglesia y establece un credo sustentado en la palabra de Dios y diciendo, ¿sabes qué? Pues Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, es la segunda persona de la Trinidad, y ahí es donde se va estableciendo las bases de lo que más tarde sería, y generalmente todas las confesiones de fe toman del credo niceno, ¿verdad? Y por ejemplo, ya después las del tercer orden toman también de las dos, van haciendo esa credo de fe más fuerte y más rígido. No sé si me voy explicando un poco. De hecho, aquí tengo el credo niceno, si alguien lo quiere leer, viene en la primera página. El credo niceno de las... se los voy a leer así rapidito, más para que se den cuenta lo que dice. Dice... a ver, espérame. Dice, creemos en un solo Dios, el Padre, el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor, Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, que fue engendrado por el Padre antes de todas las edades. Dice, la luz de la luz, el Dios, el único Dios verdadero, dice, engendrado, no hecho con el mismo ser que el Padre, por medio de quien todas las cosas llegaron a ser, que por nosotros los seres humanos y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado del Espíritu Santo y la Virgen María, y se hizo humano. También fue crucificado por nosotros bajo Poncio Pilato y sufrió y fue encarcelado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y se sienta a la derecha del Padre y volverá otra vez en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, de cuyo reino no habrá fin. Y en el Espíritu Santo, el Señor, dador de vida, quien procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntos es adorado y glorificado, quien ha hablado a través de los profetas en una sola iglesia santa, católica y apostólica. Ahorita voy a aclarar eso. Confesamos un solo bautismo para el perdón de pecados y esperamos la resurrección de los muertos y la vida de la era venidera. Este es el credo niceno, que, aclaro, fue creado no en la iglesia católica, fue establecido antes. Dice en una sola iglesia católica y universal, porque realmente hay una sola iglesia. O sea, no es que haya muchas iglesias. Con una sola iglesia me refiero que todo creyente, toda persona que cree en Cristo y ha sido salvo por Él, es miembro de la iglesia universal de Cristo. No sé si me explico. La iglesia no es una organización, no es una denominación. La iglesia es un ser vivo espiritual, es decir, que no tiene fundamentos terrenales, sino que va siendo desarrollada y expandida por el Espíritu Santo. No sé si me voy explicando. El requisito para pertenecer a la iglesia de Cristo es simplemente creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Si usted me pregunta, hermano Johnny, entonces, ¿un bautista es parte de la iglesia universal de Cristo? Sí, es parte de la iglesia universal de Cristo.
Cuando Cristo venga y nos arrebate a todos, a Él también lo va a arrebatar. Pastor, ¿y si un católico que no cree en los santos, pero cree que Jesucristo es su único y suficiente Salvador, es parte de la iglesia de Cristo? Sí, sí lo es. Si él se ha arrepentido de sus pecados y cree que Jesús es el único y suficiente Salvador, él va a ir al cielo. Porque lo que nos lleva al cielo no es una organización ni una denominación. Es Cristo y la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Entonces, por eso cuando uno lee los padres de la iglesia, ellos tenían en mente que la iglesia era universal, no que fuera una organización administrativa como la iglesia católica lo hace querer o quiere hacer ver, sino que es una iglesia universal por la expansión del Espíritu Santo, con el credo. De hecho, decía un historiador, no sé si ustedes lo conocen, se llama Zunzunegui. Él decía, en los primeros 4 siglos era bien difícil que hubiera una organización eclesiástica. Bien difícil, porque los primeros 4 siglos de la iglesia, el Imperio Romano perseguía a la iglesia. La iglesia estaba completamente en las sombras, en la clandestinidad. Era muy, muy difícil que hubiera una estructura organizacional como la iglesia católica o como las diferentes denominaciones o organizaciones. Ser el papa en ese momento hubiera sido igual que ser el Chapo, ¿verdad? O ser el Nemesio que acaban de... O sea, era imposible, era dificilísimo. Y más porque no había medios de comunicación, de comunicarse de una ciudad a otra, porque salir ahora sí que de ciertos lugares hacia otros más vigilados era pena de muerte, ¿verdad? Entonces, Zunzunegui, este historiador que no es cristiano ni católico, él señala que era muy difícil que existiera una organización eclesiástica en los primeros 4 siglos. Y esto nos lleva a la conclusión de que los padres de la iglesia y los primeros cristianos sabían que si bien la iglesia era universal, no dependía de una organización, sino simplemente de la fe en Cristo Jesús que cada cristiano tenía, ¿verdad? Y que eso los hacía ser partícipes del cuerpo de Cristo. Entonces, quería explicar esto, hermanos, porque cuando muchas veces predicadores en las redes sociales o personas que quieren enseñar cosas nuevas, muchas veces desconocen todo esto. Y entonces lo que empiezan a hacer es que como no conocen el bagaje histórico de toda la iglesia, vuelven a caer en herejías de hace cientos de años, ¿verdad? Por ejemplo, y en el caso de las raíces hebreas, ellos caen en el judaísmo, ¿verdad? Caen en las doctrinas judaizantes del primer siglo, doctrinas que los apóstoles se esmeraron por refutar. Y usted lo ve en las cartas de Pablo, ¿verdad? Entonces, todas estas confesiones. Ahora, ¿es bueno o malo tener una confesión de fe? La respuesta es un arma de 2 filos. Porque por un lado, sí, nos encamina a no salirnos de la doctrina bíblica como lo hace el credo niceno, pero también yo en ocasiones cuando he hablado con ciertos pastores o ciertos teólogos, se aferran mucho, cuando ya son de tercer orden, se aferran mucho a su credo, a su confesión de fe más que a la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted se fija, aquí ya empieza a haber diferencias entre las diferentes denominaciones. Aquí ya en el segundo orden se hacen arminianos y se hacen calvinistas, ¿verdad? Y luego aquí es donde nosotros nos separamos de los calvinistas y nos vamos a otro de tercer orden, ¿verdad? Y luego después acá en el tercer orden ya ahí están los metodistas, que también son arminianos, y estamos nosotros los pentecostales. Y entonces ahí es donde ya la confesión metodista se diferencia de la pentecostal, ¿verdad? Entonces ahí va provocando más y más divisiones, y hay veces que muchos pastores y teólogos se aferran más a su confesión de fe que a la misma Biblia, ¿verdad? Sobre todo cuando ya se vuelve muy, muy, muy grueso ese credo o esos puntos doctrinales. Entonces, hasta aquí sí me voy explicando, ¿verdad? Lo ideal es tener, o sea, un credo, término medio, ¿verdad? Como el bistec, término medio, que ni sea rígido, pero que tampoco sea tan ligero o tan débil, que permita también el salirse de las doctrinas bíblicas. Y para eso, obviamente, pues se requiere también un estudio bíblico sistemático de la Biblia, ¿verdad? Porque
no crean que estos credos, no crean que el credo niceno, o sea, lo hicieron personas neófitas, no. Se juntaron los principales obispos de diferentes ciudades de Asia Menor y del Imperio Romano y examinaron la palabra de Dios y entonces establecieron el credo niceno. O sea, no es algo que se haga hecho al vapor, sino que es... Y es ahí donde también uno tiene que tener la humildad de decir, bueno, yo creo que Dios me está hablando así, pero también hay que ver lo que Dios ha hablado durante los 2000 años de historia. Decía el pastor Carlos Andrés Moore, hay que preocuparnos cuando lo que nos están enseñando nunca antes se había enseñado a lo largo de la historia de la iglesia. O sea, si algo que yo estoy viendo nunca antes se había enseñado en los 2000 años de historia, pues hay que también cuestionarlo y decir, a ver, si creemos que el Espíritu Santo fue lo suficientemente sabio y poderoso para preservar la doctrina, ¿por qué ahora, ¿verdad?, salen revelaciones nuevas? Eso es peligroso y hay que también cuestionarlo. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué no antes? ¿Por qué a Lutero se le escapó? ¿Verdad? ¿Por qué a los padres de la iglesia? ¿Por qué a Ireneo? ¿Por qué a Agustín de Hipona se le escapó? ¿Por qué a Charles Spurgeon, a Jonathan Edwards, ¿cómo se llama? Juan Wesley? ¿Por qué se les escapó? ¿Por qué ahorita tú estás teniendo esa revelación nueva? Y realmente muchas veces la causa es que hay un orgullo dentro de ellos que quieren sobresalir y mostrar algo nuevo. Y aquí es donde empiezan a formarse las sectas. Y ya vamos la siguiente diapositiva. Las sectas, hermanos. Qué peligrosas son las sectas. Mire, las sectas generalmente tratan de mostrar una nueva revelación. Ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que dicen ellos? No, es que a nosotros Dios nos reveló esto, ¿verdad? A Charles Russell y a Rutherford Dios les mostró esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen los mormones? No, es que John Smith estaba y encontró unas tablas de oro y el ángel Moroni se le reveló y le mostró la verdad. Y siempre hay una revelación nueva. Y eso es muy peligroso, hermanos. Es correcto. Siempre dicen, nomás nosotros tenemos la verdad. Fuera de nosotros no hay salvación. Todos los demás están perdidos, ¿verdad? O sea, entonces, o sea, la iglesia se equivocó y todos los que vivían antes se perdieron, ¿verdad? O sea, Lutero se fue al infierno y Charles Spurgeon también se fue al infierno. Como si fueras un pecador o un hereje, ¿verdad? Te echan de hereje. Y esto no nomás pasa en estas sectas de raíces hebreas, también dentro de la iglesia cristiana a veces hay comportamientos sectarios. Y yo a veces me los he topado, hermanos. Dentro de la misma iglesia cristiana me he topado comportamientos sectarios, ¿verdad? Por ejemplo, la otra vez estaba yo en YouTube viendo comentarios de un debate entre armenianos y calvinistas. Y me llamó la atención que un calvinista dijo, no, es que el hermano, era el pastor Carlos Andrés Moore contra, no me acuerdo cómo se llama el otro hermano, pero decía, no, es que él habla como por el hombre carnal. Dice, el hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales y el hermano es carnal, ¿verdad? O sea, acusando al lado arminiano de ser carnal. Y yo le respondí, hermano, sí sabía que el contexto de ese pasaje está hablando de personas no cristianas. O sea, sabe que el hombre carnal está hablando de personas que no creen en Cristo, ¿verdad? Y usted lo está aplicando a un pastor que es cristiano que cree en Cristo. O sea, no aplica su texto. Y me responde, sí, por eso lo puse, porque él no es de los elegidos. Ah, caray, o sea, ¿qué es esto? O sea, y le dije, hermano, o sea, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesucristo es salvo. O sea, decir que porque no cree tu doctrina no es salvo es peligrosísimo, ¿verdad? Y ellos ponían una doctrina de segundo orden como si fuera primer orden. ¿Verdad? No, todo quien no crea esto no es salvo. Y no es cierto, ¿verdad? Y también hay pentecostales que, sobre todo nosotros los pentecostales que a veces no estudiamos mucho la palabra de Dios, también a veces ponemos doctrinas de tercer orden como si fueran de primer orden y decimos, el hermano es un hereje, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no cree que en la continuación de los dones del Espíritu Santo. Hermano, ok, estamos de acuerdo que es un error doctrinal de parte de ellos, pero no es tan grave como para llevarlo a que se separe del cuerpo de Cristo. Sí me voy explicando, ¿verdad? Entonces, es complicado a veces lidiar con el sectarismo, pero
a veces pasa y hay que prevenirlo porque, por un lado, estoy de acuerdo que sí hay que poner un credo y una firme determinación de qué es sana doctrina y qué no lo es, pero también no hay que llegar al extremo de tachar a todo aquel que no crea igual que yo, sobre todo en aspectos terciarios y secundarios, como no creyente o como no cristiano. No sé si me voy explicando. Entonces, hay que tener un balance y hay que juzgarlo todo, principalmente con la palabra de Dios. ¿Qué pasa con las raíces hebreas? ¿Verdad? Vamos a ver qué es lo que creen ellos, para irnos viendo a la luz de la palabra de Dios qué es lo que ellos creen. Dice, ellos creen que hay un solo Dios. Hasta ahí va bien. Y en un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Jesús el Mesías. Hasta ahí vamos bien. Si bien dentro del movimiento de raíces hebreas hay quienes suscriben la doctrina de la Trinidad, es decir, ellos dicen, no, sí, creemos en la doctrina de la Trinidad. Dice, hay muchos que solamente reconocen la divinidad plena del Padre, es decir, son unitarios. En pocas palabras, rechazan la Trinidad. O a lo sumo al Padre y al Hijo, es decir, son binarios. Creen solamente en la deidad de Cristo y en la deidad de Dios, pero no creen en el Espíritu Santo. Muchas veces lo ven como una fuerza. Y muchos pentecostales, a veces, no sé si usted ha escuchado el término unción. ¿Verdad? Este hermano tiene unción. ¿Verdad? Y aquel hermano le falta unción. No sé si ha escuchado esa frase, ¿verdad? Y muchos dicen, no, yo tengo unción, ¿verdad? Y los pentecostales solemos ver la unción como si fuera una especie de energía, de poder, ¿verdad? Como si un poder que tú pudieras hacer con él lo que quisieras hacer. Pero la respuesta es que no, hermanos. Bíblicamente la unción no es una fuerza ni un poder. La unción es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, fíjense, qué diferente, ¿verdad? Y cuando una persona tiene unción es porque la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, está en él y está obrando a través de él, que es muy diferente. Eso nos lleva a nosotros, cuando conocemos eso, no ver a la persona, sino ver al Espíritu Santo obrando en esa persona. ¿Sí me explico? Y muchas veces, ¿qué hace el pentecostal? El ungido de Jehová. No, mis respetos para el hermano es esto, el otro, aquello, y le echamos flores y ya le ponemos una veladora al hermano, ¿verdad? Porque Dios lo está usando. Y no, o sea, el hecho de que esté ungido es porque el Espíritu Santo está obrando. La tercera persona de la Trinidad está en él, ¿verdad? Entonces, no hay que ver al hombre, sino al Espíritu Santo que está sobre de él. Entonces, ¿cómo cambia la perspectiva, ¿verdad? Cuando uno lo ve? Y también cuando uno es usado por Dios, cuando uno siente la unción del Espíritu Santo obrando en uno se acuerda, hey, esto no es un poder mío. Esto no es algo que yo tenga control o tenga autoridad, sino al contrario. Yo sé que si Dios me está usando, es porque aquí hay otra persona de pie junto a mí que me está ayudando. ¿Se fijan, verdad? Entonces eso cambia completamente la perspectiva de cómo Dios obra y usa a las personas. Pero bueno, vamos a continuar. La segunda dice, toda escritura es inspirada por Elohim y es una sola sin divisiones. En este caso, el énfasis en la unidad de la revelación del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento es un toque de atención para ellos que tienden a establecer diferencias y a colocar una parte por encima de otra. En pocas palabras, ellos dicen, sí, creemos que la iglesia tiene, bueno, que la Biblia es una sola. O sea, que solamente hay, que todos los libros de los 66 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Aunque hay algunos de las raíces hebreas que dicen, no, a ver, del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, esas no. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque las cartas de Pablo, a final de cuentas, terminan refutando las doctrinas de las raíces hebreas. Pero bueno, voy a centrarme en los que consideran que los 66 libros de la palabra de Dios son inspirados. El problema que ellos tienen es que no logran armonizar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero con esto? Que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ellos mantienen una tensión entre la ley y la gracia. Una tensión que realmente no existe. Es decir, ¿cómo que no existe, verdad? No,
sino que el Antiguo Testamento tiene una función específica y el Nuevo Testamento tiene otra función específica. En pocas palabras, son complementarios. El Nuevo Testamento complementa el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hace? Bueno, el Antiguo Testamento, que es la ley, viene y nos dice, todo esto es pecado. Todo esto es pecado. Todo esto que tú haces es pecado delante de Dios. Esto es pecado. ¿Qué también nos enseña el Antiguo Testamento? Que el hombre es incapaz de cumplir las demandas de la ley. Es decir, no existe ningún ser humano que pueda vivir libre de pecado. No existe. Todo ser humano ha pecado delante de Dios. Y eso nos lleva a la necesidad de un nuevo pacto, el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento? Sí, nadie ha podido cumplir la ley, pero Dios envió a su Hijo para que ahora no seamos salvos por la obediencia a la ley, sino por pura gracia. Y Dios nos dice, miren, ustedes eran incapaces de salvarse a sí mismos, pero yo he decidido mandar a mi Hijo para que no por obras sean salvos, sino sean salvos por pura gracia y voluntad de Dios. Y eso nos muestra realmente el mensaje final de la salvación. El Antiguo Testamento por sí solo no trae salvación. No trae salvación. Y el Nuevo Testamento por sí solo tampoco trae salvación, puesto que para la convicción de pecado necesitamos el conocimiento de la ley. ¿Sí más o menos me voy explicando? Número 3, la salvación es por gracia y por medio de la fe en Yeshua y se demuestra guardando la Torá. En este punto conviene observar dos cosas. De entrada, se admite que la salvación es por gracia y no por obras. Sin embargo, se hace hincapié en la observancia de la Torá, entendiendo como la ley mosaica. Como prueba de la salvación, de hecho, cuando se habla de la fe, esta se interpreta como caminar en obediencia o caminar según la Torá. Fíjense bien, ellos de hecho caen en una contradicción. Ellos te dicen, ¿somos salvos por fe? Sí, pero te tienes que circuncidar para salvarte. ¿Somos salvos por fe? Sí, pero si no guardas el sábado no eres salvo. Caen en una incongruencia. A final de cuentas terminan afirmando que la salvación no es por gracia ni por fe, sino por obras y por el cumplimiento de la ley. Ojo, aquí ellos también cometen otro error garrafal, que vuelvo a repetirlo, nadie había enseñado esto durante los 2000 años de historia de la iglesia. Y es porque ellos cometen un error, válgame la redundancia, de primaria. ¿Cómo que de primaria, hermanos? No sé si has escuchado esa frase, es un error de primaria, ¿verdad? Bueno, ellos cuando hablan de la ley, inmediatamente ellos dicen ley mosaica. Ley mosaica. Cuando la ley o la palabra griega que se usa para ley son dos palabras griegas que ahorita vamos a ver, que se usan para diferentes significados. Y ahí el por qué uno tiene que estudiar gramática y tiene que estudiar pues también el diccionario griego de qué significa qué palabra y cuándo se usa qué palabra y cuándo se usa en otras circunstancias. Entonces ellos siempre que ven la palabra ley o ven mandamiento o ven obediencia, ellos inmediatamente dicen, la ley, la Torah. Y ya no lo sacas de ahí. Pero conceptualmente hay diferentes conceptos de ley. ¿Verdad? Y gramaticalmente y también en el griego son palabras distintas. Ahorita lo vamos a ver. Número 4. La Torah es el instructivo del Padre para nosotros. Yeshua vino a mostrar cómo guardarla. De nuevo se aprecia el indisimulado énfasis en la ley de Moisés. Al parecer la venida de Jesús al mundo que tiene más que ver con el ejemplo de alguien sujeto perfectamente a la Torah que con la salvación del ser humano aparte de la ley por medio de la fe o confianza en la obra del Salvador. En pocas palabras ellos dicen, no, es que Cristo vino a cumplir la ley, a que la ley se cumpliera. A ver, Él vino a cumplir la ley en su persona. No vino a imponer la ley, vino a cumplir la ley en su persona. Él cumplió la ley. Por eso es que Él resucitó. Si Jesús no hubiera podido cumplir la ley, hermanos, Él no hubiera podido haber resucitado. Hablando que es domingo de resurrección. ¿Por qué? Porque dice que la muerte no lo pudo retener. ¿Y por qué no lo pudo retener? Porque no encontró nada de qué acusarle. Entonces, y Pablo lo dice en Romanos, dice, porque alguien, por uno que cumplió la ley y que fue justificado, en él, así también nosotros hemos sido justificados. Y así como el pecado entró por una sola persona que era Adán, y todos fueron contaminados y entraron en pecado, así también el nuevo Adán, Cristo,
que fue justificado, también en él todos hemos sido justificados. ¿Se fija el paralelismo que Pablo nos muestra entre Adán y Jesús? Entonces, Jesús vino a cumplir la ley, sí, lo cumple en su persona, y al creer en él, nosotros somos partícipes de su justicia. Es decir, la justicia de Cristo viene a ser impartida en mí. Lo que yo no podía hacerlo a causa de la ley, que eso lo aclara Pablo en Romanos, lo hizo Jesús en su vida. Y ahora, y cuando uno cree en Cristo, haga de cuenta que las obras que hizo Cristo se me adjudican a mí. Y cuando vamos delante del Padre en aquel día del juicio y vengamos delante de Él, y sí, tenemos nuestra colota de pecados arrastrando de todo lo que hemos cometido desde nuestra niñez, y nos presentemos delante de Dios, Jesús va a esconder la colota que tenemos y va a decir: Señor, mírame a mí, porque Él ha creído en mí y ahora mi imagen está sobre de Él. Un ejemplo, hermanos, así rapidito. Imagínense que yo llego que un extraño, mi papá y mi mamá están aquí cenando, aquí en el comedor, ¿verdad? Y de repente llegan aquí a la salita o a la iglesia y ven a un extraño sentado aquí. ¿Cómo creen que reaccionarían mis papás? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaría usted? Sáquese, ¿verdad? Un patadón, no, fuera, échale de aquí. Y no, es que yo vine aquí a cenar. ¿Y con derecho de quién o qué? ¿Quién lo invitó? Sáquese de aquí. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si mis papás están comiendo y yo llego con esa persona y digo: mamá, él viene a cenar con nosotros? Es lo que hace Cristo. Cuando uno cree en Cristo, haga cuenta que Él nos toma y nos presenta junto con Él delante del Padre. Señor, mira, Él es mi amigo, Él ha creído en mí. Y Él viene a cenar con nosotros. Y a aquellos que no creen en Cristo, Dios les dirá: apartados de mí, no os conozco. Es un extraño completamente. Órale, sáquese, porque nadie lo invitó. Eso es lo que hace la justificación por medio de Cristo. Que sí, podemos venir con nuestros pecados, pero nuestro Salvador nos limpia, nos salva. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Ya me quedan unos 10 minutos. La restauración del nombre santo de Jehová, de Yeshua, y otras palabras transliteradas. Ellos usan una forma de hablar, por alguna razón ellos ven la necesidad de hablar en hebreo. Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Yahweh, Elohim, el Eterno, y usan una cantidad. No, es que el nombre de Jehová es muy santo, no puedes pronunciarlo. No puedes pronunciarlo, ¿verdad? Y eso obviamente viene de la cultura judía. Pero bíblicamente no hay ningún argumento para que nosotros no podamos llamar a nuestro Dios, ¿verdad? A invocar a nuestro Dios. Ellos usan formas traducidas, transliteradas de los nombres divinos y es considerado como una muestra evidente de paganismo. Ellos dicen: no llames Jesús, porque eso viene de latín, ¿verdad? No, eso es de idioma pagano. Entonces el español también es pagano. O sea, aprendamos todos hebreo, ¿verdad? Y hablemos todos hebreo porque pues, el idioma español es un idioma pagano. Pero, oh sorpresa, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no fue escrito en hebreo. Y vuelvo a reafirmarlo, fue escrito en hebreo porque era el idioma universal de aquel entonces y los discípulos, el griego, ¿verdad? Ellos querían llegar a la mayor cantidad de personas posible. Algunos llegan a afirmar que no puede ser salvo si no se emplea el nombre correcto de la divinidad, válgame la redundancia. O sea, si no hablamos y no le decimos Yahweh a Dios, no somos salvos, ¿verdad? Según su postura. O sea, la salvación por fe y por gracia la ignoraron completamente. 10 dice: el rechazo a toda tradición babilónica o romana. Por tradición hay que entender fundamentalmente las fiestas de la Pascua, la Navidad, que el movimiento de raíces hebreas asocia erróneamente con el paganismo. Pero según la variante de las raíces hebreas, habría que incluir otras muchas. En algunos casos, la propia doctrina de la Trinidad o el canon de los 60 y los 66 libros, por ejemplo. O sea, llegan a tal extremo a decir: no, es que la iglesia se corrompió. Se corrompió por la cultura griega y romana y se paganizó. Entonces el Espíritu Santo no hizo buen trabajo en preservar la salvación y la doctrina en la iglesia. O sea, fracasó el Espíritu Santo con preservar la doctrina bíblica. Es una incoherencia. Es una incoherencia completamente. Ahora, hay que recordar, hermanos, la iglesia no es que se haya paganizado, sino que la fe traspasa la cultura. Es decir,
La fe no está peleada con la cultura en sí. Está peleada a lo mejor con cosas culturales que son antibíblicas, como por ejemplo los mayas aquí hacían sacrificios humanos, obviamente algo detestable para Dios. Viene la iglesia católica pues quita los sacrificios humanos, instaura la fe y lo que trata de hacer es hacer una mezcolanza de los dioses em, paganos de los prehispánicos con el cristianismo. Eso está mal, o sea, eso realmente está mal porque se fusionó con las prácticas idolátricas de los mayas y de los aztecas. El detalle aquí es que, por ejemplo, hermano, si los católicos hubieran dicho, sabes que no, tienes que creer en esto, ¿verdad? Pero tú puedes seguir comiendo el maíz, puedes seguir vistiéndote con plumas o con la forma de vivir que tú vives, ok, las ciertas costumbres que ellos tienen las pueden mantener siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. A eso se refiere. Y pueden seguir hablando en su idioma. La Biblia ha sido traducida a diferentes idiomas para que las diferentes culturas puedan conocer la Biblia. De hecho, aún la Biblia se sigue traduciendo. La fe traspasa la cultura. Entonces, sin embargo, ellos se aferran a que la cultura judía, que fuera de la cultura judía no hay esa salvación y todo es paganismo para ellos. Vamos a la siguiente diapositiva. Su enfoque, ahora sí vamos a ver lo de la palabra Torah. Me quedan 5 minutos. La palabra Torah, que significa presente o estatuto o específicamente el decálogo o el Pentateuco. El movimiento de Raíces Hebreas ignora completamente todo el campo semántico de la palabra Torah, ya que para ellos siempre que se usa esta palabra es igual a la ley de Moisés. Ese error siempre lo va a haber, hermanos, ya sea de los que creen que Pablo fue inspirado por Dios, como los que no creen que fue inspirado por Dios. Esto sí abarca todo el espectro de Raíces Hebreas. Todos dicen lo mismo. La ley es la ley de Moisés y de ahí no lo saca. Pero es un error gramatical gravísimo. Ahorita vamos a verlo. Vamos a la siguiente diapositiva. Hay en el griego, fíjense bien, en el griego del Nuevo Testamento hay dos palabras que significan ley, en este caso nomos, no un nomo, ¿verdad? No, esa se llama la palabra nomos, ¿verdad? Y entolei. Entolei se usa, tiene diferentes significados, y nomos, ahí sí habla de la ley específicamente de Moisés. Entonces, siempre que la Biblia en el Nuevo Testamento dice la palabra nomos, es igual a la ley de Moisés. Cuando dice entolei, bueno, el contexto nos dice a qué se está refiriendo, si es una orden, una instrucción, un mandamiento o un requisito recibidos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, 1 Corintios 7:19. Dice, pues no tiene importancia si un hombre ha sido o no circuncidado. O sea, eso mata la doctrina de las raíces hebreas. O sea, no tiene importancia. Pablo te está diciendo, ¿sabes qué? No tiene importancia si se circuncidan o no circuncidan. Eso realmente ya en este nuevo pacto no tiene validez. Dice, lo importante es cumplir los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que hace el rey de Hebreos ahí? Es mandamientos, ley de Moisés. Error. De hecho, el contexto te lo refuta, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en el enunciado anterior, que dice que la circuncisión no tiene importancia. ¿Y dónde viene la circuncisión? En la ley de Moisés. Entonces sería incongruente que yo dijera, esto de la ley no tiene importancia. Lo importante es cumplir la ley de Moisés. Es incongruente, ¿verdad? Y ese es un pasaje muy claro de cómo no siempre que se habla de mandamientos se refiere a la ley de Moisés. En este caso, la palabra mandamientos, allá abajito, es la subrayé ahí en verde, que es aquí esta es en griego, es entolei, ¿verdad? Que significa mandatos de Dios. ¿A qué mandato se refiere? No se puede referir a la ley, porque entonces caería en una incongruencia, ¿verdad? ¿A qué mandamiento se está refiriendo entonces? A los mandamientos de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Este es el mandamiento de Dios, que creáis en el Hijo de Dios. Esa es la ley de Dios, es el mandamiento de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En pocas palabras, la fe en Cristo Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva.
Dice, así que el dragón, ese es Apocalipsis 12:17, dice, así que el dragón se enfureció contra la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen firmes en ese testimonio de Jesús. Aquí vemos cómo nuevamente se utiliza la palabra entolei, que significa mandatos, ¿verdad? Ahora, no es nomos, que es la otra palabra griega que se utiliza para la ley de Moisés. Es este mandamiento de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ley y mandamiento, hermanos? Bueno, la ley se divide en diferentes leyes, ¿verdad? Leyes morales, leyes sacerdotales, leyes civiles y leyes morales. ¿Cuáles leyes seguirían, por así decir, o siguen siendo vigentes para nosotros hoy en día? ¿Cuáles serían, hermanos? ¿Ok? ¿Y por qué? Bueno, sí, por ahí va. Si el Nuevo Testamento reafirma un mandamiento del Antiguo Testamento, sigue vigente. Por ejemplo, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley con respecto a nuestro prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no lo voy a matar, yo no le voy a robar, yo no lo voy a maldecir, yo no lo voy a odiar, yo no le voy a hacer daño. Va más allá de la ley, porque la ley decía, a ver, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te la hizo, te la cobras. Tú cumples simplemente con tu prójimo y haz solamente lo que la ley te exige. Pero en el caso de este nuevo pacto, va todavía más allá. Y en algunas ocasiones, en la mayoría de esos mandamientos, Jesús inclusive le agrega. Por ejemplo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, no, el adulterio no es, ya el acto como tal. No, empieza desde que miramos. También dice, cualquiera que aborrece a su hermano, ya lo asesinó en su corazón. O sea, no, el asesinato no es en el acto de quitar la vida, sino ya en el momento que del corazón ya nació un deseo ¿verdad? Ese odio, ese sentimiento de ira hacia otra persona. Entonces, la ley de Dios, la ley de Jesucristo va más allá en los aspectos morales. Las leyes morales generalmente Dios en el Nuevo Testamento se reafirman y continúan vigentes, pero las leyes ceremoniales, las leyes civiles, sacerdotales, todas ellas se cumplieron en Cristo. Decía el hermano David, nosotros no guardamos el sábado porque Jesús ya lo guardó para nosotros. Sí, el sábado tenía un objetivo y era enseñarnos el reposo prometido que Dios nos iba a dar. Pero también él no lo guardaba cuando era No, de Jesús. sí, no lo guardaba. Pero demostró que eso no era tan elemental porque debatía con los sacerdotes. Sí, Jesús dice una frase muy, muy reveladora que dice, el sábado no fue creado a causa de Dios, sino por causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios dice, el sábado fue creado como una forma de decirles a ustedes que tendrían un reposo. Y Cristo es nuestro reposo. O sea, cuando Cristo viene, guardar el sábado ya no es necesario, porque nuestro reposo ya no es un día, sino es la persona de Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros entramos en su reposo. Igual, así cada festividad, cada ley ceremonial de los sacrificios de animales, de las vestiduras sacerdotales, de cada una de esas cosas, tenía por objetivo llevarnos al conocimiento de Cristo. Y eso es lo que la raíz hebrea no entiende, ¿verdad? Que ya no es necesario cumplir la ley, porque la ley se cumple en Cristo. La ley sirvió para encaminarnos a Cristo. Vamos a continuar. Creo que había un último versículo, ¿verdad? O ya es el último. A ver, creo que hay uno más. Ya nada más para terminamos con eso. Apocalipsis 14:12 dice, esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Cristo Jesús. Nuevamente vemos aquí la palabra entolei, mandatos, y ellos cuando ven esta palabra mandamientos dicen ley de Moisés, ¿verdad? Nomos, pero no, la palabra griega es entolei, que significa simplemente un mandamiento. Entonces,
Nomos siempre es la ley de Moisés. Podríamos decir que es, por ejemplo, para nosotros la Constitución mexicana es una ley, ¿verdad? Es la ley que rige nuestro país. Y la ley de Moisés vendría siendo como la Constitución de la nación hebrea. Pero el mandamiento de Dios es algo que Dios ordena, que Dios pide, ¿verdad? Y generalmente es externo a la ley de Moisés, o es algo diferente a la ley de Moisés. Entonces, de hecho, estamos trabajando en eso, hermanos. De entrada, pues el credo niceno nosotros lo respetamos, porque es el fundamento del cristianismo, ¿verdad? De las doctrinas de segundo orden, nosotros somos arminianos. De hecho, el 99% de los pentecostales son arminianos. ¿Qué es el arminianismo? Que la salvación se pierde, que Dios, que la elección es condicional a la fe, que la gracia es resistible, ¿verdad? Todas las doctrinas arminianas, pues nosotros las guardamos, ¿verdad? Y por eso que es lo que hemos estado enseñando. Ya las doctrinas de tercer orden, hay iglesias pentecostales que son dispensacionalistas, como lo es Asambleas de Dios. Hay otras que son pactuales, son raras, pero normalmente son pactuales. Yo no quiero establecer ahora sí que llegar a un punto de poner una rigidez en lo terciario, ¿verdad? Porque eso podría encasillar a las personas al estudio bíblico. Y yo quiero que si el día de mañana Dios llega a llamar a alguien al ministerio de entre ustedes, tenga esa libertad de no solamente conocer la doctrina pactual o las doctrinas dispensacionales, sino que también pueda conocer otras teologías sistemáticas. No sé si me explico. Y si en algún momento se llega a convencer por el dispensacionalismo o por otra teología sistemática, yo no tengo ningún problema. De hecho, le voy a decir algo. Esto de aquí solamente pasa con las organizaciones pentecostales, no pasa con las bautistas. No sé si ustedes conocen a Sugel Michelén y a Miguel Núñez. No se los conocen. Bueno, Sugel Michelén, él es amilenial y Miguel Núñez es dispensacionalista. Y los dos conviven, ¿verdad? Y Miguel Núñez ha dicho públicamente, yo sé que en mi iglesia hay personas que creen que el arrebatamiento es después de la gran tribulación, ¿verdad? Y no hay ningún problema, ¿verdad? Podemos convivir en una misma iglesia con esos diferentes puntos de vista. Pero ya en segundo orden de arminianismo y calvinismo, ahí sí es muy difícil la convivencia entre la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente, a lo mejor muchos calvinistas me van a odiar, pero las iglesias calvinistas no oran, hermanos. Es muy difícil encontrar una iglesia calvinista que se dedique plenamente a la oración y a la intercesión. Porque ellos dicen, el que se va a salvar, se va a salvar, ¿verdad? Generalmente no suelen hacer tan bien o no le invierten también tanto al evangelismo. Porque dicen, pues, ¿para qué hacer tantas campañas, ¿verdad? ¿Para qué ir casa por casa a predicar? Como que el que se va a salvar, se va a salvar. Entonces, aunque ellos te dicen, no, sí evangelizamos, pero en la práctica es diferente y eso a veces afecta también el crecimiento espiritual en la iglesia, cosa que a lo mejor en esta parte no afecta, ¿verdad? O sea, no afecta el desarrollo de la iglesia o no afecta el desarrollo espiritual de una persona. No sé si me estoy explicando. Entonces, yo personalmente una confesión de fe yo la pondría hasta aquí, ¿verdad? Como iglesia somos pentecostales, es decir, que creemos en la continuación de los dones del Espíritu Santo. Creemos en las doctrinas arminianas, que la gracia es irresistible, que el sacrificio de Jesús es para todo el mundo y está disponible para todo aquel que cree. Que la salvación también tiene la posibilidad de perderse. Y obviamente también creemos en las doctrinas del credo niceno, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, que la salvación es por fe, ¿verdad? Ese sería nuestro credo como iglesia, ¿verdad? No quisiera llegar al extremo de ahogar también ¿cómo se llama? El deseo también de conocer diferentes perspectivas. Miren, voy a terminar con esto, hermanos. Yo no tengo miedo de que alguno de ustedes lea y escuche la palabra de Dios de otras personas. Yo no tengo miedo de eso, hermanos. Hay muchos predicadores y pastores que son muy celosos y no, eso no lo lea, hermanos. No, eso no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si uno está seguro que tiene la verdad, ¿por qué va a tener miedo que uno escuche a otras fuentes, ¿verdad? Es ilógico. Si uno está convencido de la verdad que uno predica, ¿por qué querer cerrar ¿para qué cerrarse a escuchar
opiniones o otras corrientes. No sé si me explico. Si uno está convencido de la verdad, ¿por qué cerrarse, verdad? Y a veces iglesias pentecostales se cierran, ¿verdad? No, no escuches a los bautistas, ¿verdad? No, esos son del diablo, ¿verdad? No, no escuches a los calvinistas, ¿verdad? Si usted quiere escuchar a un calvinista, escúchelo, no pasa nada. Yo estoy convencido de la verdad, ¿verdad? Y he hablado con calvinistas y estoy convencido de lo que Dios me ha hablado a mí y lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. Si usted quiere escuchar a un dispensacionalista, yo todavía escucho este Charles Stanley, uno de de hecho, se podría decir que es mi predicador favorito, ¿verdad? Mi esposa dice, tú nada más estás escuchando a Charles Stanley. Él es dispensacionalista y yo lo escucho, ¿verdad? Aunque yo no estoy de acuerdo con su, sí, con su doctrina de escatológica de cuándo va a ser el arrebatamiento. Entonces, yo personalmente yo no tengo miedo a que ustedes escuchen a otros predicadores. Si quieren, háganlo, ¿verdad? Escúchenlos, vean lo que hay, diferentes opiniones. Y si uno puede, lo que quiero sí es que siempre que escuchen algo, cosechen lo bueno y desechen lo malo, ¿verdad? Y darles a ustedes las herramientas para que ustedes mismos puedan ahora sí que escudriñar y decir, ah, mira, esto sí y esto no, ¿verdad? Por eso es que a veces les enseño la hermenéutica. No, pero eso es para institutos bíblicos. ¿Y por qué dejarlo en un instituto bíblico? Si la iglesia necesita también conocer la hermenéutica bíblica. Y decir, ah, no, mira, lee todo el contexto. Y ya lo lees todo y dices, ah, no, sí es cierto, esto no tiene nada que ver con lo que me están diciendo. Esas herramientas para que uno pueda discernir entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y simplemente lo esencial, ¿verdad? El contexto, el leer todo el pasaje, el conocer toda la Biblia, un tema, examinarlo a la luz de toda la Biblia. Eso es algo básico que no necesita usted de estudios bíblicos para hacerlo, lo puede hacer en casa. Entonces, yo respondiendo a su pregunta, hermana, yo pondría hasta aquí, ¿verdad? Como confesión de fe. Creemos en la Trinidad, creemos en el bautismo en agua, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo, creemos en el continuismo, en la continuación de los dones del Espíritu Santo, que Dios sigue sanando, que Dios sigue dando profecía, dando palabra de ciencia. Somos arminianos en cuanto a la soteriología, es decir, creemos que la gracia se puede resistir, que el sacrificio de Jesucristo está disponible para todo aquel que cree. Y ya fuera de ahí, las doctrinas terciarias, pues ya eso lo dejo a su criterio, ¿verdad? Si usted quiere creer que el arrebatamiento es antes o después de la gran tribulación, si usted, por ejemplo, algunos pentecostales tenemos diferencias también en doctrinas terciarias como el bautismo del Espíritu Santo. Algunos dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Otros decimos, no, el bautismo del Espíritu Santo es al momento de la conversión. Eso es a como usted lo considere, ¿verdad? Digo porque la perspectiva clásica generalmente se asocia al hablar lenguas con el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, hay aún esas diferencias, pero al final de cuentas son terciarias, son de tercer orden. O sea, una persona no deja de ser pentecostal por creer una cosa u otra. Igual, o sea, con respecto a la escatología, uno no deja de ser pentecostal, y menos cristiano si cree una cosa u otra, ¿verdad? Entonces, espero haber respondido a esa pregunta, hermanos.